Hola, muy buenos días, molt bon dia. Avui tenim l'ocasió, tinc l'honor de poder presentar el quart programa de Societat Civil Catalana Pregunta a su candidato, en este caso candidata. Es la segunda edición que hacemos esta iniciativa. En primer lugar lo llevamos a cabo en el año 2019, si os acordáis. Y hoy tenemos el placer de compartir esta entrevista con Anna Grau. Molt bon dia, Anna. Molt bon dia, Àlex, i molt bon dia a tota la colla de Societat Civil Catalana, de la que segueixo sent orgullós membre, al corriente de pago. Molt bé, important. Pues muy bien, además queremos dar la oportunidad, como estamos haciendo efectivamente, a los partidos a que nos expliquen su programa y al mismo tiempo queremos dar la oportunidad a nuestros simpatizantes para que hagan preguntas a la candidata. Es decir, queremos hacer este matrimonio entre los partidos constitucionalistas y, en este caso, la candidata, y nuestros simpatizantes nos han hecho una serie de preguntas que vamos a trasladar hoy a Anna Grau. Sin más dilación, porque aquí lo importante es aprovechar el tiempo, tenemos 30-40 minutos y finalmente Ana tendrá un minuto final para dirigirse a todos ustedes para que conozcan los detalles más importantes que o bien nos hemos dejado o bien ella quiere resaltar como bien le corresponde como candidata. Anna Grau. Anna Grau es periodista, es escritora y es política. Tres profesiones importantes y muy nobles. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación a lo largo de su carrera, habiendo sido delegada del diario Avui en Madrid y corresponsal de ABC en Nueva York, así como colaboradora en diferentes programas de Radio Televisión Española, Telemadrid, La Sexta, Es Radio, Cadena Ser, Onda Cero y Onda Madrid. En julio de 2020 fue elegida presidenta de Societat Civil Catalana en Madrid, en nuestra delegación de Madrid. Anna Grau ocupó el número 2 de Ciudadanos en las elecciones al Parlamento de Cataluña en 2021. En febrero de 2023 fue designada por Ciutadans a la alcaldía de Barcelona en las elecciones municipales del 28 de mayo. Grau es autora de novelas, El día que va a morir el president, Dones contra dones, así como varios libros de no ficción como Per què parir, de cómo la CIA eliminó a Carrero Blanco y nos metió en Irak, Podemos, 2014, y Los españoles son de Marte y los catalanes de Venus, relacionado a libros que probablemente ustedes conocerán. Muy bien, preguntas que lanzamos a Anna Grau de los simpatizantes de Sociedad Civil Catalana, de nuestra amplia base de datos. ¿Qué harán contra el secesionismo catalán que tiene gobernadas las instituciones territoriales en el caso de que lleguéis al Ayuntamiento de Barcelona? Pues le daré una pista, lo que hemos hecho siempre. Yo creo que hay un problema aquí con el espacio constitucionalista que a veces no ha estado bien definido, en Cataluña, ¿no? Yo creo que de algún modo no se puede hablar propiamente de espacio constitucionalista en Cataluña, por desgracia, hasta que nace Ciutadans, porque hasta entonces lo que se vivía era la famosa Cataluña dual, o sea, o eras catalanista, muy a la carta, porque desde la época del catalanismo transatlántico, el catalanismo portaaviones, que había endepes, no endepes, medio pensionistas, catalanistas normales, catalanistas más anormales, catalanistas más del 3%, catalanistas más, digamos, por amor al arte. Y luego estaba todo el resto que teóricamente pues no lo veían, anteponían pues a lo mejor temas de justicia social, sobre todo se sentían catalanes y españoles y lo reivindicaban. Esto no implicaba necesariamente, ni mucho menos, ser anticatalán, pero bueno, sí implicaba unas prioridades, unas jerarquías en la acción política. Y ya era muy significativo que en aquella época esto pareciera discurrir por canales políticos paralelos que no se tocaban nunca. Es decir, los nacionalistas ganaban sistemáticamente las elecciones autonómicas a los que la media Cataluña no nacionalista se presentaba poco o nada, o sea, era muy abstencionista, y al revés, las elecciones, digamos, más percibidas en clave española, pues se invertía la tendencia. Todo esto había dado que pensar que en el momento en que decayera el pujolismo, pues a lo mejor en Cataluña podría haber un acercamiento de entre las dos almas de Cataluña. Ocurrió todo lo contrario. Con la llegada de los tripartitos, en mi opinión, la Cataluña nacionalista enloquece.
es mi opinión, enloquece. Y deja de representar una sensibilidad legítima, pero no compartida, ni mucho menos por la mayoría de los catalanes, para convertirse, bueno, en lo que yo defino como un lobby mafioso que ha intentado imponer sus ideas por la vía de la ilegalidad, y cuando ha visto que esto tenía un coste demasiado elevado en términos de multas, cárcel, a pesar de los indultos, bueno, pues ahora por la vía de pedir, digamos, privilegios legales para unos cuantos, una Cataluña o sea, ya no estamos en una Cataluña dual, sino una Cataluña de primera versus una Cataluña de segunda. ¿Qué hizo eso? Ante eso, los partidos teóricamente representantes de la otra Cataluña, Partido Socialista, Partido Popular, nada. Nada o peor que nada, en algunos casos, porque en algunos casos han pactado con entusiasmo. Ciutadans nace un poco para dar voz a esa orfandad y, bueno, de algún modo se demuestra que existe una vía de acción constitucionalista y que yo creo que Societat Civil Catalana puede estar especialmente orgullosa de haber visibilizado esa vía con la famosa manifestación del 1 millón de personas en el 17, que te recuerdo a ti, Àlex, ahí en la tarima, recuerdo a Mariano Gomá, presidente, recuerdo a Inés Arrimadas, en fin, pero sé que aquello fue un gran triunfo de la sociedad civil. Y me gustaría destacar que yo llego a la política previo paso por la sociedad civil catalana. O sea, yo necesité sentirme arropada por la sociedad civil catalana para atreverme a entrar en política. ¿A dónde quiero parar? Que yo creo que desde entonces el espacio constitucionalista todo el mundo lo quiere, pero pocos lo defienden, en realidad. Y yo solo puedo decir que Ciutadans es un partido que obviamente, a la vista de los ciclos electorales último, sería absurdo negar pues, que ha tenido una crisis de credibilidad, una crisis de comunicación, a lo mejor incluso una crisis de confianza en sí mismo, pero lo que no ha tenido nunca en Cataluña, por lo menos, es una crisis de principios. O sea, Ciutadans nació precisamente para combatir lo que tú me preguntabas, Àlex, para combatir el secesionismo agresivo, antidemocrático y avasallador civil y políticamente, y lo va a seguir haciendo. Y a veces seremos más, a veces seremos menos, a veces tendremos más aliados en otros partidos políticos, a veces menos, pero nosotros no vamos a soltar esa prioridad, ese principio y esa lucha, porque es nuestra razón de ser, ahora y siempre. Muchas gracias, Ana. Segunda pregunta. De forma lo más concreta que consideremos, es un programa, digamos, para tocar varios ámbitos. Entonces, la siguiente pregunta sería, en cuanto al idioma, el bilingüismo parece inexistente en las instituciones públicas, en las administraciones públicas. Estamos hablando del ayuntamiento. ¿Cambiaría la costumbre del ayuntamiento y empresas vinculadas de usar solo el catalán con alguna excepción, etcétera, etcétera? Sí, precisament aquesta és una de les línies vermelles de la meva candidatura, per no dir que és la primera, per no dir que és la més important. Bilingüisme actiu i proactiu a l'Ajuntament de Barcelona. No es defensa millor el català, és a dir, no es defensa gens el català sent hispanòfob i cateto. En el Parlament de Cataluña costó mucho normalizar el uso de las dos lenguas y está normalizado porque algunos insistimos en usarlas, pero las comunicaciones del Parlamento son tercamente en catalán y te tienes que poner muy serio para que no te hagan sentir mal por usar el español. El Ayuntamiento se ha sumado con entusiasmo a esa campaña de hispanofobia bastante, insisto, cateta y que además desmerece la creatividad de la potencia cultural de Barcelona, que nunca ha sido tan poderosa, nunca ha tenido tanto poder como en la Barcelona del BUP, cuando realmente el catalán y el castellano se usaban indistintamente, no había jerarquías y se salía de la larga noche del franquismo, pero todavía no habíamos entrado en la oscura noche del procés. Entonces, bueno, todo esto se tiene que acabar. Y cuando digo que se tiene que acabar, no digo solo que acabar, que también las multas lingüísticas, los radares lingüísticos, los acosos y derribos a las enfermeras de Cádiz por criticar estas cosas. Tenemos que romper la catetada cultural. El Ayuntamiento de Barcelona tiene que promover activamente una cultura bilingüe. Vull que es creï, per exemple, un premi Carme Balcells a la creació en llengua castellana, vingui d'on vingui, perquè aquest premi es doni a Barcelona, perquè vull que Barcelona torni a ser
al rompeolas de la edición en español en todo el mundo. No tiene por qué serlo Miami, puede serlo Barcelona, el pont d'entrada a la cultura llatinoamericana a Europa, de la cultura espanyola a tot el món. I això no només no anirà en detriment del català, sinó que l'enfortirà, perquè com més fortes siguin les nostres llengües, més fortes són les nostres cultures, y que quede claro que las lenguas no van nunca contra otra lengua. Son los gobiernos antidemocráticos y catetos los que van contra los hablantes de las lenguas. Pero aquí estamos nosotros y Societat Civil Catalana també estic segura per defensar a tothom. Muchas gracias, Ana. Siguiente, vamos a ir alternando tipologías de preguntas, ámbitos. Nos hacen una pregunta, dice, para acceder a servicios sociales municipales, como comedores, albergues, etc., hay que pasar por los asistentes sociales del ayuntamiento y sus horarios son muy limitados, de modo que resulta muy difícil conseguir cita. ¿Ha pensado Ciudadanos en hacer cambios en este servicio o faltan trabajadores sociales o hay que alargar sus horarios? A grandes rasgos, evidentemente, no, en poco tiempo será difícil, pero esa es la pregunta. Bé, en la anterior pregunta yo he puesto mucho énfasis en una cuestión que a alguien le puede parecer menor o le puede parecer simbólica, teniendo problemas como el que usted describe, que son tremendos. O sea, yo pienso ahora mismo Barcelona vive una crisis sociosanitaria inexplicable, incluso con la crisis económica que todos padecemos, inexplicable visto los impuestos que pagamos, porque los barceloneses pagamos muchísimos impuestos. Sobre todo desde el año 2020, cuando el gobierno comunista de Colau se lanzó a recaudar como una piraña recaudatoria y ya subió todos los impuestos exageradamente. Y lo peor es que no nos explica a dónde van, porque es totalmente cierto lo que usted dice, se regatean los servicios sociales, están mal pagados, además hay mucho absentismo laboral en el Ayuntamiento de Barcelona. O sea, la administración en general cada vez es más cara y más ineficaz, como hemos visto recientemente con el fiasco de las oposiciones estas convocadas por la Generalitat, subcontratadas 2 veces y que han acabado siendo un error. Claro, ahora han cesado, han fulminado a la directora de la Función Pública como si fuera ella sola la incompetente, cuando es toda la Generalitat la incompetente. Pero en el Ayuntamiento de Barcelona pasa otro tanto. Sabemos el dinero que entra, no sabemos el que sale ni en qué se gasta y hay una ocultación de los datos clamorosa. Por ejemplo, por ponerles solo un ejemplo más o menos limítrofe, cada X tiempo se cuentan las personas sin hogar en el ayuntamiento, en Barcelona. No es una estadística fácil porque hay que dar credibilidad a unos datos a otros, pero digamos hay un consenso para dar credibilidad a un determinado recuento que se hace de determinada manera con determinadas garantías. La próxima fecha para el recuento es el 30 de mayo, 48 horas después de las elecciones, es decir, cuando ya está todo el pescado vendido. Saquen conclusiones. Muy bien, siguiente pregunta. Queremos dar opción a todas las preguntas. Alguno quizá no Intentaré enrollar-me menys. Com està dient, no t'enrotllis tant perquè entri més preguntes. No era eso, porque hay bastantes preguntas y así digo que hacemos preguntas muy diversas para dar esta oportunidad a quien se ha dirigido a nosotros, incluso algunos no deben ser nuestros seguidores perquè nos preguntan si la independència és legítima aspiració política per alguns, i les legítimes aspiracions polítiques mereixen ser sotmeses a votació, per què ens nega als veïns independentistes el dret a sotmetre a votació i votar la nostra legítima aspiració política com van poder fer els escocesos lliurement? Ja perdonarà, però a veure, jo diria que aquí ens fem un fart de votar, Jo no sé vostè, però jo voto constantment, eleccions autonòmiques, eleccions generals, eleccions municipals. Jo no crec que aquí tinguem un dèficit de votacions. A veure, aspiracions legítimes en té tothom. Per exemple, jo tindria l'aspiració legítima de no pagar l'impost de successions o que estigués totalment bonificat, com passa a altres llocs, i l'he hagut de pagar perquè no està totalment bonificat, com està a altres llocs, i perquè a mi em pot semblar un impost injust, però mentre sigui legal, doncs l'he de pagar. Llavors, bé, l'aspiració a la independència, vaja, jo no crec que ara mateix li manquin altaveus polítics o institucionals. Tenim governs sencers escarxofats en l'independentisme institucional, utilitzant moltíssims diners del contribuent, sigui independentista o no, per promoure la causa independentista, per subvencionar entitats independentistes, per untar mitjans de comunicació amb una agenda desaforadament independentista. Vaja, ja m'agradaria a mi, des de les meves legítimes aspiracions polítiques, comptar amb aquest gavadal de recursos i sobretot que pogués passar la boina i fer que tothom que no pensa com jo em pagués la campanya.
oi que m'entenc? Molt bé, Anna Grau va presentar recentment un projecte per cobrir una de les artèries més importants de la capital catalana, com és la Ronda de Dalt. Ens ho pot explicar breument, sisplau? Sí, a veure, jo no pretenc enganyar ningú. Cobrir la Ronda de Dalt és una obra molt ambiciosa que ens pot costar centenars de milions d'euros, uns 400 estem ara mateix, però segur que seria més, perquè és una obra que no es podria fer immediatament, calculem 10-15 anys, amb la qual, òbviament, els costos m'imagino que tendirien a incrementar-se. És una obra faraònica, però realment jo cada vegada estic més convençuda que els veïns que la demanen tenen raó. Tenen raó perquè, bé, ja que es parla tant d'illes verdes, de descontaminar i tal, doncs la gent que viu als barris de muntanya, alguns barris de muntanya molt afectats pel trajecte de la Ronda, dius, clar, barris molt costeruts, amb molt poc espai urbà, no jardí, no zona verda, no res, no un pati perquè juguen els nens. Esclar, la cobertura de la Ronda proveiria espai que no veig per què en altres llocs, diguem-ne, hem d'anar derribant tot, asfaltant tot, posant un gerani i proclamant que és zona verda. Vull dir, si a l'Eixample la gent pot tenir superilles bastant patateres, perquè els barris de muntanya no poden tenir ni un pati ni un banc per seure a la gent gran. A més, home, hi ha el tema de la contaminació acústica i de l'altra. Jo no pretenc enganyar els veïns, serà una obra difícil, hi ha altres coses que urgiran més. Ara, si jo sóc alcaldessa o puc condicionar el futur alcalde, m'hi posaré tan aviat com pugui. No serà avui, no serà demà, però tampoc dormirà al calaix al son dels justos. Si no faig com el Trias, que ho prometo, després me n'oblido. Jo, si ho prometo, faré mans i mànigues per complir-ho quan abans millor. Siguiendo en la línea de Barcelona, de temas concretos, también habló que Barcelona es el paraíso de la ocupación mafiosa y de la delincuencia. ¿Nos da unas pinceladas también sobre esta...? No cal, mire, vengan ustedes todos los martes a las 8 de la tarde a la Plaza de la Bonanova y comprueben por sí mismos. Bueno, el tema de la ocupación ya hace demasiado tiempo que es una lacra, un peligro y una amenaza. Hay un vacío legal que, lejos de repararlo, lo estamos empeorando. La nueva ley de vivienda de Pedro Sánchez es casi un manual de ocupación segura y blindada, cuando habría que hacer justo lo contrario. Yo en el ayuntamiento he prometido. Voy a crear una oficina de asistencia al vecino ocupado para poner la administración a sus servicios, o sea, para informarle de todo lo que puede hacer para desocupar su casa legalmente y gratis, o sea, sin recurrir a servicios como los de, por ejemplo, empresas como Desocupa, que bueno, yo entiendo que todo el mundo se tiene que ganar la vida, pero claro, cuando hay tanta gente que se gana la vida con la ocupación, el Ocupa que vive de gorra, la mafia delincuencial que le da las llaves del piso, el señor de Desocupa que también pone el cazo, algún que otro abogado corrupto que finge que va a buscar un acuerdo y al final se lleva el dinero tal. Y hasta alguno que vende alarmas y ya le va bien, o sea, es que esto se está convirtiendo en un sector industrial. Pero bueno, en el caso de la Bonanova ha sido especialmente sangrante. No queremos que se convierta en otro Cambias, que por la vía de la violencia y del amedrentamiento físico contra los vecinos y político contra las autoridades, allí están, allí siguen. El cubo se tenía que haber desalojado el pasado 23 de marzo por orden judicial. El ayuntamiento decidió no hacerlo porque venían elecciones. Ante eso, nosotros de manera prou, y para evitar más cálculos electorales, yo mandé una carta a todos y cada uno de los candidatos a la alcaldía, todos y cada uno, que decir, incluida Ada Colau. O sea, yo pensé, si vamos todos, primero habrá un frente político unido para acabar de una vez con esto, y dos, nadie podrá quitarle votos a nadie por este motivo, nadie tendrá la excusa. Bueno, ¿qué pasó con esta carta? La CUP la rompió y la tiró al retrete y lo enseñó en Twitter. Vox contestó educadamente, apreciada Ana, pues sí que iremos. Es verdad que Vox ha venido las 2 veces, los otros no han venido o han venido de aquella manera, pero en fin, no. Nosotros vamos a seguir yendo todos los martes porque queremos ni ocupas ni desocupas, libertad y seguridad. Pero esto mientras la clase política no se lo tome en serio, los vecinos lo seguirán sufriendo. Ayer había como 10 dotaciones de los Mossos de Escuadra frente a la Bonanova, porque íbamos nosotros, pero el otro día no estaban porque no íbamos nosotros, y unas vecinas fueron agredidas. A una le golpearon el casco de la moto con una barra de hierro y a otra le hicieron un corte en el tobillo. Habían llamado 4 veces a los Mossos que no aparecieron. Entonces, si para que a los vecinos
no les rompan la cara, nos la tenemos que ir a partir nosotros y tenemos que ir como en la Meridiana todas las semanas, iremos todas las semanas porque eso se tiene que arreglar legalmente, pacíficamente desde las instituciones y se tiene que arreglar gratis, sin coste añadido para los vecinos. Lo siento, desocupa, búscate otro negocio. Gracias, Ana. ¿Cómo percibís la movilización del voto constitucionalista, tú concretamente, ante el inminente ciclo electoral? ¿Cómo percibís este voto constitucionalista? Bueno, yo debo decir que entré en el ciclo electoral en el que estamos, incluyendo las elecciones autonómicas, consciente de la gravedad de la desafección política de la abstención. Yo creo que ha habido, sobre todo, yo creo que el voto constitucionalista está confundido, desanimado, dividido y a veces un poquito engañado incluso, ¿no? Porque yo creo que hay gente que vende humo, que vende mercancía averiada y no es constitucionalismo todo lo que reluce. Ni necesariamente para ser constitucionalista hay que remontarse, no para luchar para 1714 tienes que reivindicar políticas del siglo XIII. A ver, yo creo que yo defiendo un constitucionalismo liberal y progresista y creo que eso tiene que existir. O sea, que se puede ser anti-indepe y moderno, se puede ser anti-indepe y, pues eso, moderno, ya me entienden, ¿no? Yo, obviamente, me he fijado como misión, como proyecto personal y político mío y del partido al que represento, remotivar a los abstencionistas e indecisos. O sea, que haya tantos indecisos y abstencionistas es una mala noticia para el constitucionalismo, para Cataluña, para la democracia, pero es también una oportunidad. Quiero decir, quien tuvo, retuvo, quien creyó puede volver a creer, quien confió puede volver a confiar y nunca es demasiado tarde para ser libre y para tener ilusión en que es posible. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo pido que el 28 de mayo, hombre, evidentemente yo prefiero que me voten a mí. Yo es lo que haría, votarme a mí. Pero sobre todo ir a votar. Yo pido a todos los que me están viendo ahora mismo que voten a quien voten, que vayan a votar. O sea, si tú no votas, ellos cabalgan. Si tú no votas, Colau cabalga, la CUP cabalga, el independentismo se enseñorea de las instituciones con un porcentaje mínimo del censo. Ahora pretenden tener la mayoría social en Cataluña y las autonómicas votó el 52% del censo y ellos tienen el 52% de ese 52% y encima están peleados entre ellos. Es muy poca cosa para tenernos sometidos a tantos así. Muchas gracias, Ana. Una pregunta muy concreta que se ha repetido en algunos de los y tenemos que trasladarlos porque también está a veces en los medios. Buenos días, Ana, nos dice nuestro interlocutor. En primer lugar, muchas gracias por tu dedicación a la causa de la libertad y del sentido común en Cataluña. Eres una mujer muy valiente. ¿Crees que Ciudadanos subsistirá después de las elecciones generales? ¿Cuál es su opinión respecto al apoyo de Francesc de Carreras dando su apoyo a Valens? Que no sé exactamente esto, que si es así, y muchas gracias y mucha suerte, tienes mi granito de arena. Bueno, estoy aquí, ¿no? No sé si el hecho de encabezar la candidatura de Ciudadanos al Ayuntamiento de Barcelona no deja claro qué pienso yo de cuál es el futuro de Ciudadanos, no sé qué lo va a dejar claro. O sea, yo pongo todo lo que tengo por algo, soy valiente, no masoquista y vamos, yo creo que, de verdad creo que Ciudadanos es mi partido porque yo creo que es el proyecto político más bonito que ha salido en Cataluña, más necesario y el único que puede garantizar que mis ideales se cumplan y creo que los ideales de más gente. Sobre otras personas que decían dar su apoyo a otros partidos, creo que no me corresponde a mí opinar, creo que les podéis preguntar a ellos. Yo respondo de mí y de la gente que está en mi proyecto y absoluto respeto para los errores de los demás. Perfecto. La competencia de educación está en la Generalitat y el Ministerio de Educación, pero los ayuntamientos también tienen un margen de acción a través de las oficinas municipales de escolarización y de los talleres en centros cívicos. ¿Qué medidas promoverán a través de ellos para garantizar la igualdad de derechos lingüísticos de los alumnos hispanohablantes y catalanohablantes? Pues mire, aprovechando el enunciado de su pregunta, es importante saber, yo creo que por ahí hay que empezar, es importante saber
los ayuntamientos tienen más competencias de las que parece en estas cosas, pero sobre todo el Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona es una especie de polis griega, no una ciudad-estado, pero tiene mucho presupuesto, tiene muchas competencias, y a veces me encuentro que cuando hago una reclamación, una reivindicación en temas de educación, en temas de salud, la gente dice, ¿això es de la Generalitat? Bueno, pues no o no solo. Por ejemplo, en temas de salud, la Generalitat tiene un consorcio con el Ayuntamiento. El Ayuntamiento tiene mucho que decir sobre si ahora no hay centros de atención primaria en los barrios, y tiene mucho que decir sobre el tema educativo. Y aunque no lo tuviera competencialmente, que lo tiene, lo tendría por potencia política, por capacidad de marcar la agenda política. O sea, si el Ayuntamiento de Barcelona es capaz de convertir la capital catalana en la capital de la ocupación mundial, o europea por lo menos, ¿cómo no va a ser capaz de garantizar o de defender activamente la libertad de educación? Ahora vivimos un ventarrón de hiperintervención pública, obviamente no vamos a pretender que los proyectos políticos no tengan carga ideológica, todos lo tenemos, yo también lo tengo, pero ¿por qué subrayo siempre la importancia del liberalismo progresista? Porque tú, cuando gobiernas, tienes que gobernar para todos, incluso para los que no piensan como tú. Y en temas tan sensibles como la educación no se puede ser tan sectario, tan hiperintervencionista, tan talibán y tan cateto, como es el actual Ayuntamiento Comunista de Barcelona o como es el actual gobierno independentista de la Generalitat. Entonces, no se puede castigar la educación especial, no se puede castigar el bilingüismo, no se puede avasallar el derecho de los padres a elegir. Por ejemplo, no puede ser, si queremos una educación pública laica, tenemos que favorecer una educación concertada con creencias religiosas, evidentemente cubiertas por el manto de la constitucionalidad de las libertades, porque si no, solo los ricos podrán educar a sus hijos en las creencias de sus padres, y eso también hay que protegerlo, hay que garantizarlo. Precisamente, si queremos una escuela pública laica, tiene que existir una escuela concertada respetuosa de las creencias de los demás. Y yo, por ejemplo, yo he vivido en Nueva York y me acuerdo que estaba muy vinculada a una persona que trabajaba en Naciones Unidas, y las Naciones Unidas tienen unas vacaciones ecuménicas. Las 3 religiones del libro estaban representadas, o sea, tenían un poquito de Ramadán, un poquito de Navidad, un poquito de Hanukkah. Eso se podría hacer perfectamente aquí. O sea, no tenemos que tener miedo, por ejemplo, de celebrar el Ramadán en las escuelas, como los musulmanes no tienen que tener miedo a las vacaciones de Navidad. Nos podemos entender todos, pero primero es que el Ayuntamiento de Barcelona y otros dejen de actuar como el gran hermano. Y ya que nos ha mencionado a la alcaldesa, pues también ha hecho usted algunas declaraciones. De Barcelona se puede bajar 15 puntos el IBI, dejando de regar a todas las entidades colauistas. Sí, bueno, es que el nivel de clientelismo del Ayuntamiento de Barcelona ha llegado a unos extremos estratosféricos. Esa es una de las explicaciones de por qué con tanta recaudación hay tan poco retorno social. Dices, o sea, pagamos como si viviéramos en un país del norte de Europa y tenemos servicios del norte de África, porque entre medias trinca mucha gente y mucha entidad colauista por el camino. Entonces, claro, así no hay manera de arreglarlo. Pero en el caso concreto del IBI, que tenemos calculado incluso qué subvenciones habría que quitar para poder bajar un 15% lineal a todo el mundo, también solo quiero bajar un 100% a todos los propietarios de pisos ocupados. Y eso sí se puede hacer. Hombre, yo creo que los propietarios de pisos ocupados no tendrían que pagar ni la hipoteca, por ejemplo, pero eso sí que requerirá ulteriores acciones en el Congreso de los Diputados, ir a hablar con el sector bancario, etc. Pero sí, desde el Ayuntamiento se va a decir ya, IBI cero para cualquiera que tenga un piso ocupado. Y eso es cuestión de voluntad política. Igual que de un día para otro se subió el IBI lo que le dio la gana, tú también lo puedes bonificar lo que te dé la gana, porque es un impuesto bonificable al 100% si se quiere. Y yo lo voy a bonificar al 100% para los propietarios de pisos ocupados. Muy bien. Agradezco mucho, Ana, la concisión y concreción de la respuesta, porque hemos podido hacer muchas preguntas, con lo cual es rico para los simpatizantes que puedan ver este resumen. La última pregunta, antes de darle el minuto de gloria a Ana para que nos explique lo que nos hayamos dejado, lo que ella quiera hacer énfasis. ¿Se puede calificar de ayuntamiento democrático? Inciden varios simpatizantes en preguntas similares, pero hay que
realizarlas a pesar de que hayan salido más o menos, ¿no? Se puede calificar de ayuntamiento democrático o de partidos democráticos una entidad que por regla general no respeta a la mayoría de su ciudadanía, en tanto que no utiliza la lengua española, por ejemplo, en los transportes públicos, en las paradas, las convocatorias o paneles informativos diversos por barrios o distritos. A pesar de que hemos tocado un poquitín, esta es la última pregunta. A ver, eso es una pregunta trampa, ¿no? Porque yo creo que no. O sea, yo creo que Ada Colau, el proyecto de Ada Colau desborda los límites de la democracia como creo que los desborda el independentismo institucional. Por otro lado, no podemos negar que están en las instituciones por la fuerza de los votos, por la fuerza de las... Eso es una contradicción. A ver, ¿cómo se soluciona esa contradicción? Pues yo creo que es más fácil que dejen de ganar las elecciones que no que se vuelvan más demócratas. No sé si se capta la indirecta. Más votos para los demás, menos votos para los no demócratas. Pero claro, mientras los no demócratas puedan, cabalgando sobre una abstención masiva, apoderarse democráticamente de las instituciones que no van a gestionar democráticamente, luego no vale llorar si no has ido a votar. Vota primero y defiéndete cuando te tienes que defender, que es en las urnas. Muchas gracias, Ana. Hemos recorrido una serie de preguntas, la gran mayoría de conceptos que se han planteado se los hemos podido plantear a Ana. Le vamos a dar ahora un minuto, 2 minutos, para que nos explique pues, su programa o allí donde quiera hacer énfasis. Ana, adelante, esa es tu cámara para que puedas explicar a los simpatizantes. Bueno, después de esta entrevista tan completa, no sé si me queda mucho por decir. Bueno, solo decir que primero gracias por estar aquí. Gracias a Societat Civil Catalana que rompió mi miedo a la acción pública. O sea, yo me había interesado siempre la política, però no m'atrevia i va ser gràcies doncs, al Fernando Sánchez Costa, que em va integrar a la seva junta de Societat Civil Catalana, i a l'actual president, l'Elda Mata, amb qui vàrem tenir hem compartit moments molt especials, sap de què estic parlant, del 6 de desembre del 2019 a Girona. Jo per això segueixo sent membre de Societat Civil Catalana. Evidentment, vaig haver de deixar la presidència a Madrid i tot càrrec orgànic perquè vaig decidir entrar en política, decidí aceptar la oferta de Ciutadans para ser primero la número 2 en Cataluña y ahora la número 1 en Barcelona. ¿Qué he aprendido yo de este tránsito? Pues la sociedad civil es irrenunciable, es imprescindible, más en una sociedad tan democráticamente degradada como la catalana. La sociedad civil llega a huecos que muchos partidos no han cubierto porque no han querido cubrir, porque no han sabido cubrir, pero llega un momento que llega la hora de la verdad y también llega la hora de la política. Entonces, comentábamos ahora, pues si podemos considerar que estamos gobernados democráticamente en Barcelona y en Cataluña. Yo creo que no estamos gobernados democráticamente en la ciudad de Barcelona ni en la Generalitat de Cataluña, pero eso los demócratas solo podemos hablar democráticamente, o sea, tenemos que ir a votar más que los partidarios de gestiones no democráticas. Yo me presento al Ayuntamiento de Barcelona al frente de una candidatura, para mí la mejor, muy ilusionante, Ciutadans. Mi objetivo fundamental es que Ciutadans, allá donde nació, que es Barcelona y Cataluña, sea cuanto antes una fuerza de gobierno. La prioridad de este Ciutadans, el Ciutadans que yo encabezo en Barcelona y Carlos Carrizosa en el Parlamento de Cataluña, es Cataluña, es Barcelona, es aixecar això, es levantar esto. Yo tengo 4 líneas rojas en el Ayuntamiento de Barcelona, que son bilingüismo, institucional activo i proactivo, stop superilles, vamos a una ciutat fluida, on es pugui transitar, on es pugui caminar, anar amb cotxe, no només en bicicleta o en patinet, i on puguem recuperar una mobilitat raonable. Fuera hachazo fiscal, volver a la fiscalidad del 2019 y apostar por la colaboración público-privada y no cargarnos la economía, y fuera ocupación. Yo voy a acabar con la ocupación en Barcelona. No voy a permitir un Ocupa Más, los voy a sacar a todos si me ayudas el 28 de mayo. Y sobre todo no te quedes en casa, quédate en Barcelona y conmigo, y yo me quedaré contigo hasta el final, que es el principio.